No tienes paz. No la has tenido en mucho tiempo. Y lo peor de todo es que crees que así debe ser. Te hicieron creer que vivir en guerra interna es normal, que este vaivén de pensamientos, emociones y vacío es parte de la vida. Pero es mentira. La mayoría cree que la paz es un lujo, algo reservado para unos pocos iluminados. Mientras tanto, viven atrapados en pensamientos que no controlan, emociones que golpean sin aviso y una sensación constante de desgaste que ya ni siquiera cuestionan. Siguen adelante como si nada, convencidos de que esto es vivir. Ese es el error silencioso. Aceptar el caos interno como algo normal. Vivir en piloto automático. Repetir las mismas reacciones. Tropezar con las mismas heridas. Y mientras sigas creyendo que lo que te ocurre está fuera de tu control, seguirás atrapado. No porque el mundo sea cruel, sino porque tu interpretación lo es. Desde niño absorbiste ideas, miedos y formas de reaccionar. Las absorbiste antes de poder elegir, antes de tener criterio, antes de saber quién eras. Hoy reaccionas como si fueran tuyas, como si hubieras decidido vivir así, pero no lo hiciste. Fueron impuestas. Ecos de lo que viste en tus padres, de lo que escuchaste en casa, de lo que aprendiste observando a otros sobrevivir como podían. Cada reacción automática tiene una historia. Cada emoción desbordada tiene memoria. Cuando algo te duele más de lo que debería, no es el presente, es el pasado tomando el control otra vez. Y aún así reaccionas como si todo estuviera ocurriendo ahora, como si fuera nuevo, como si no hubiera elección. Ahí comienza la pérdida de poder. Crees que tus pensamientos eres tú, que esa voz interna es tu identidad, que ese diálogo constante es la verdad, pero no lo es. Es ruido aprendido, repetido durante años, aceptado sin cuestionar. Cada vez que un pensamiento aparece y lo tomas como verdad, le entregas el control. Cada vez que una emoción surge y te arrastra, cedes tu centro. No porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a observar. La mayoría no se detiene, no cuestiona, no observa. Viven reaccionando, defendiéndose de todo, interpretando la vida como un ataque constante. Por eso todo cansa, por eso todo pesa, por eso nunca hay descanso real. No porque la vida sea dura, sino porque la mente nunca se apaga. Buscas paz, pero sigues luchando contigo. Buscas calma, pero rechazas lo que sientes. Buscas control, pero te resistes a lo que es. Y esa resistencia se convierte en sufrimiento, no el dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento nace cuando te niegas a aceptar lo que ocurre dentro de ti. Reprimes emociones, las empujas, las escondes, pero lo que se reprime no desaparece. Se acumula, se filtra, sale en forma de ansiedad, de irritación, de vacío. Y luego te preguntas por qué no tienes paz. La mente es un río, siempre en movimiento. Intentas detenerlo, controlarlo, dominarlo, te agotas. Y el río sigue. Nunca fuiste el agua, siempre fuiste el que observa desde la orilla. Pero lo olvidaste. Y al olvidarlo, empezaste a ahogarte en tus propios pensamientos. Crees que el problema es lo que ocurre afuera, las personas, las circunstancias, el pasado. Pero dos personas viven lo mismo y no sufren igual. No es el evento, es la lectura. Tu interpretación decide si algo te destruye o simplemente pasa, pero la mayoría jamás cuestiona su interpretación. La asume como verdad absoluta. Por eso repiten patrones, por eso tropiezan con las mismas heridas. Por eso cambian de escenarios, pero no de reacciones. Cambian de trabajo, cambian de pareja, cambian de ciudad, pero llevan la misma mente. Y la mente no perdona el autoengaño. Viven en piloto automático, reaccionando igual, sufriendo igual, convencidos de que no hay alternativa. Mientras tanto, el miedo decide. La ira aparece sin aviso. La tristeza se instala y tú observas todo eso, como si no tuvieras nada que ver. Pero cada reacción inconsciente es una renuncia silenciosa al control interno. Buscas controlar el mundo porque no controlas tu interpretación. Buscas garantías porque no confías en tu capacidad de responder. El control externo es una ilusión, un intento desesperado de sentir seguridad. Pero cuanto más intentas controlar, más frágil te vuelves. Nada sigue tu guión.
Nada se ajusta a tus expectativas. Y cada vez que la realidad no obedece, te tensas, te frustras, te desgastas. La mayoría vive así, en resistencia constante. No viven, sobreviven. Cuando el ruido se detiene, cuando no hay estímulos, cuando no hay distracción, aparece el silencio. Y el silencio revela lo que evitas. Pensamientos incómodos, verdades no resueltas, miedos antiguos. Por eso llenas cada segundo de ruido. Porque no soportas estar solo contigo. El ruido tapa el caos, pero no lo cura. El dolor llega igual, siempre llega. La diferencia es si te usa o si lo usas. La mayoría se identifica con su dolor. Lo convierte en historia, en identidad. Yo soy así. Siempre fui así. Ahí sellan su prisión. El ego prefiere lo conocido, aunque duela, porque lo desconocido exige soltar. Y soltar se siente como morir. Morir a la historia, morir a la etiqueta, morir a la versión antigua. Pero mientras esa versión no muera, no hay espacio para nada nuevo. Hay algo que casi nadie quiere admitir. No es que la vida sea demasiado difícil, es que vivir inconsciente es agotador. Cada día interpretas, cada día reaccionas, cada día resistes. Y sin darte cuenta, conviertes el desgaste en identidad. Te acostumbras al ruido interno, a la tensión constante, a esa sensación de estar siempre al límite. Llega un punto en el que ya no recuerdas cómo se siente estar en calma, no porque no exista, sino porque llevas demasiado tiempo lejos de ella. Entonces normalizas el caos, le pones nombre, le pones historia. Dices que es estrés, que es responsabilidad, que es la vida, pero en el fondo sabes que no es eso. Porque incluso cuando todo se calma afuera, adentro sigue el ruido. La mayoría no vive en el presente. Vive reaccionando a recuerdos y anticipando escenarios que aún no existen. El cuerpo está aquí, la mente no. Y esa desconexión constante es una forma silenciosa de violencia interna. No descansas porque nunca llegas. Siempre estás un paso adelante o un paso atrás, pero casi nunca donde estás. Cada pensamiento no observado se convierte en una orden. Cada emoción no entendida se convierte en una reacción. Y así se construye una vida entera sin elección real. Eso no es libertad, es condicionamiento. Pero como todos viven igual, parece normal. Aprendiste a aguantar, a calar, a funcionar, no a observarte. Y cuanto más tiempo pasas sin observarte, más poder le entregas a lo inconsciente. Ahí nacen las reacciones que no entiendes, las decisiones que luego no sabes explicar. No es destino, es repetición. La misma mente, leyendo la realidad de la misma forma, esperando resultados distintos, hasta que llega el cansancio, la resignación. Y te dices que así es la vida, pero eso también es una interpretación. Carl Jung lo dijo sin rodeos. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Los estoicos lo sabían. No es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Epicteto fue claro. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la interpretación que hacen de ellas. No es motivación, es confirmación. Así que la pregunta no es si el mundo te falla. La pregunta es cuánto de tu caos sigues justificando. Porque mientras tu paz dependa de algo externo, nunca será tuya, será un préstamo. Y el mundo siempre cobra. La paz no se encuentra, se reclama. Y solo quien se atreve a mirarse sin distracciones, descubre cuánto poder ha estado evitando. Aquí no venimos a calmarte, venimos a despertarte.